Hoy vamos a conocer la historia de uno de los asesinos más sádicos de la historia criminal argentina, quizá el asesino de mayor crueldad dentro de las cárceles. Es la historia de Roberto Carmona, que si bien tuvo una infancia muy dura, pasando por distintos hogares donde su madre simplemente iba a llevarle comida, donde tenía que pelearse con otros chicos para recuperar lo que le habían robado, todo esto tenía lugar en Villa Elisa, en un hogar en La Plata, en el año 1967, su vida repartida entre un hogar, entre un convento, con curas bastante violentos, hasta que su madre lo llevó a vivir con ella, pero sin darle tanta bolilla como el nene necesitaba, así que empezó a robar. A los 10 años cometió su primer robo, abrió el coche de un policía, se escapó con una pistola calibre 45 y siguió robando durante varios años más. De hecho, cuando tenía 13 años, su madre le había pedido que consiguiera dinero porque uno de los hermanos había tenido un accidente y si no conseguían plata, los médicos se negaban a atenderlo. Entonces, Roberto robó un maletín, se escapó, le pagó a los médicos y después repartió la plata entre sus amigos. Antes de cumplir 18 años ya había conocido muchos institutos de menores y estaba preparado para cambiar ya por celadores, por guardiacárceles. Hasta ese momento simplemente era un ladrón de hechos menores, pero ya había conocido varios penales como el de Olmos, el de Sierra Chica, el de La Plata, el de Junín y el de San Nicolás, hasta que por fin iba a terminar recorriendo los de Córdoba. La historia lo llevó a cruzarse en la vida de Gabriela Chepi. ¿Quién era Gabriela Chepi? La hija de un odontólogo y secretario de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba. La chica tenía una vida feliz, acomodada, tenía solamente 16 años, vivía en un barrio de Córdoba, pero todo iba a cambiar la madrugada del 15 de enero de 1986, cuando regresaba a su casa después de salir a bailar con dos amigos. Ahí se iba a cruzar con Carmona. Gabriela estudiaba la secundaria en el Instituto Ricardo Rojas, además practicaba natación en sus tiempos libres y le gustaba mucho ir a bailar. Aquel martes había convencido a dos amigos para que cancelen su viaje a Carlos Paz y se encargó de llevarlos a bailar al boliche Ches Amis. Iban en un Fiat 600 con dos amigos, Guillermo y Alejandro, hasta que, cuando volvían, la rueda de atrás derecha no aguantó el viaje y se pinchó. Esto pasó cuando pasaron frente al polígono de tiro que queda en la ruta 20. Eran las 4 de la mañana y no quedó más remedio que detenerse a un costado de la ruta y ponerse a trabajar. Lo que pasa es que no eran muy hábiles para cambiar una rueda y además no tenían llave cruz. Hasta que vieron que un auto se detenía unos 600 metros más adelante y empezaba a retroceder. Lo tomaron como una buena señal. Alguien les iba a poder prestar una llave cruz. Era un Ford Taunus y el conductor era Roberto José Carmona, que había estacionado, se bajó y fue a hablar con ellos. Le prestó la llave que tenía en el baúl y hasta llegó a brindarle a Gabriela su campera porque hacía mucho frío. Pero unos minutos después, sin que los chicos pudieran sospecharlo, sacó un arma que tenía en la cintura y terminó robándoles. Se llevó solamente algunas chucherías, no tenían mucho los chicos, algo de plata, algún reloj, y después le dijo a Gabriela que se subiera a su auto. Los chicos trataron de impedirlo, pero él dijo que no se preocuparan, que no era un violador y que era simplemente un seguro y que le iba a bajar más adelante. En el bolsillo se llevó la llave del Fiat 600, o sea que los chicos no pudieron seguirlas. Pasó bastante tiempo hasta que un taxi se detuvo y pidieron que lo llevaran a hacer la denuncia. Al tomar el camino de tierra por primera vez, se le ocurrió la idea de violarla. Lo hizo dos veces. Finalmente la hizo bajar y le pegó un tiro con una carabina. Como todo caso policial, este caso Chepi fue tapa de los diarios hasta que encontraron el cuerpo de la chica casi un mes después. La investigación fue muy complicada. Carmona había dejado un montón de pistas, pero la policía pensó que podía tratarse de un secuestro extorsivo y perdió mucho tiempo investigando a la familia de Gabriela y a los chicos que habían estado con ella aquella noche. Entre tantas pistas, una lo terminó condenando. Además del identikit, en su brazo derecho el asesino llevaba tatuada la palabra Rocky y todas sus víctimas lo habían visto claramente. Fue el 11 de febrero cuando apareció una información que empezó a llamar la atención de todos los investigadores.
en General Pacheco habían detenido a un hombre que manejaba un Taunus y mantenía secuestrados dentro del auto a un taxista al que le había robado y a una familia entera que había sido su víctima después. Ahí se empezó a relacionar el nombre de Roberto Carmona con el de Chepi. La Cámara Quinta terminó condenándolo ese año a reclusión perpetua y le impuso una accesoria por tiempo indeterminado, o sea, una medida que significa que aún cumpliendo la pena el preso no iba a poder salir en libertad. Al final, esto era todo joda. La vida de los Chepi obviamente cambió detrás del crimen, pero la de Carmona siguió y siguió de manera muy violenta. En la cárcel se convirtió en un asesino de presos, alguien muy conflictivo. El primer incidente lo tuvo 2 años después de la condena. En el año 1988, ese día, un preso llamado Martín Candelario Castro recibió un puntazo. No era demasiado profundo en el estómago, pero parece que Carmona se había quedado con las ganas, y a la noche, mientras Castro dormía, Carmona lo volvió a atacar. ¿Qué hizo? Le tiró 1 litro de aceite hirviendo en el rostro a Castro, que pasó a quedar desfigurado. Es más, de hecho le pusieron el apodo Freddy Krueger en el penal de San Martín. ¿Cuál había sido el motivo? Que no le había querido prestar a su pareja para tener sexo. Igual no se calmó. En diciembre de 1994, Carmona atacó con un arma blanca a otro reo llamado Héctor Vicente Bolea, que murió por las heridas que había recibido. ¿Qué pasaba? Se disputaban el liderazgo de un pabellón. Lo que pasa es que Bolea era un preso con mucho prestigio y muy querido por el resto de sus compañeros, así que apareció un grupito que quiso linchar a Carmona. El servicio penitenciario lo salvó, pero se hizo imprescindible trasladarlo a la prisión regional del norte en la provincia del Chaco. Por ese motivo, o sea, por el asesinato, había sido condenado a 16 años más de prisión. Justamente en Chaco cometió un nuevo asesinato. Fue en 1997 una pelea con Demetrio Pérez Araujo, le clavó un palo muy afilado perforándole el tórax. Lo hizo en el patio de penal de Resistencia donde estaba recluido y además atacó a otro preso que sobrevivió de milagro. Por este tercer asesinato fue nuevamente condenado a prisión perpetua, pero después el equipo legal que lo defendía logró anular la condena y terminó siendo acusado como un homicidio simple. A partir de ahí, Carmona comenzó con un recorrido de cárceles, otra vez en Córdoba, después lo tuvieron aislado de los demás presos porque muchos lo querían linchar. A pedido de él mismo estaba aislado, además muchos le tenían miedo, o sea, querían deshacerse de él. De igual manera, volvió a tener complicaciones con algunos internos, por lo que fue trasladado nuevamente a Chaco y después, por un acuerdo del servicio penitenciario, se lo mandó a Corrientes a una granja modelo Yatay donde los presos se autogestionan y ahí había más libertades. Por ejemplo, Carmona salía a correr hasta el río, después volvía, nunca intentó fugarse, no tenía problemas y entonces, ¿qué pasó? Que todo eso de las condenas, todo joda. Se le empezaron a autorizar salidas transitorias para ver a su mujer. Pero un día volvió a romper esa disciplina y lo devolvieron a la prisión. Quedó desde ese momento alojado en el complejo número 2 de Sáenz Peña. Al día de hoy, esta bestia continúa con las salidas transitorias. Fue noticia hace poco porque como parte de una huelga de hambre terminó cosiéndose la boca. ¿Cuál era el reclamo? Que no tenía su propio celular. Bueno, mejor. Igual las salidas transitorias continúan y esta bestia al día de hoy camina entre nosotros. Bueno, la verdad que una historia terrible arrancando por el asesinato, pero bueno, leyes argentinas. Nos vemos en el próximo video.